Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Esta clase de biología viene enfocada hacia las células procariotas y células eucariotas. Entonces, primero veamos lo que está aquí en el grupo de tercero F. Pues bueno, aquí ya se encuentra esta tarea del día de hoy. Se llama células procariotas y eucariotas. Lo abrimos. Vemos las instrucciones. Dice, de manera individual, observa los esquemas y describe en el cuadro comparativo los componentes básicos y diferencias estructurales entre las células procariota y eucariota. Utilice el archivo actividad 5 para realizar esta actividad. Entonces aquí está la actividad 5, la van a descargar por favor. Yo ya la tengo descargada por acá. Muy bien, entonces vamos a empezar. Aquí se repiten las instrucciones. Primero, antes que nada, en el archivo vamos a ponerle nuestro nombre completo por apellido. En mi caso es muy bien, vamos a poner después el grupo. Vamos a empezar entonces esta actividad. Tipos celulares procariotas y eucariotas. ¿Qué hace diferente a las células procariota de las eucariotas? ¿Con qué saberes previos cuento? Y a las células animales de las vegetales. Entonces este es el tema del día de hoy. Primero empecemos a leer esto. Tipos celulares, que hace aproximadamente 3.500 millones de años, cuando nuestro planeta desarrolló características adecuadas para la vida, aparecieron las células, las cuales eran muy simples, constituidas solo por un poco material genético, unos cuantos ribosomas delimitados por una membrana plasmática y una pared celular que les protegía del medio físico, químico, hostil en el que se desarrollaban. Y pues estos organismos unicelulares proliferaron por mucho tiempo, ya que los registros fósiles de lo que se encuentra en las células más complejas datan de hace 1.500 millones de años. Estas nuevas células tenían una estructura más compleja, ya que contaban con múltiples organelos intracelulares, así como núcleos bien definidos. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Cómo las células primitivas se transformaron en células más elaboradas? Entonces, esto es la parte introductoria. Estas preguntas las responde la teoría endosimbiótica. ¿Cuál es la teoría endosimbiótica? Aquí viene más o menos explicada. De hecho, viene muy bien explicada para que por favor la puedan leer. Dice en este esquemita, primera inclusión endosimbiótica. Bacteria consumidora de azufre y dependiente de calor. Bacteria termófila o arquea fermentadora. Bacteria nadadora, fermentadora. Entonces una engulló a la otra. Segunda inclusión endosimbiótica, primera eucariote unicelular. Entonces, de una bacteria consumidora de azufre, se la comió una bacteria nadadora, y dentro de esta siguió viva la que se comió. Entonces esta empezó a formar parte de la célula que se la engulló y empezó a tener actividad dentro de esta otra bacteria que se la comió. Eso significa que una vez dentro de la bacteria empezó a tener función de organelo esta bacteria, y de esa manera empezaron a hacerse los organelos dentro de las células. Así es como surgió la teoría endosimbiótica. Después, aquí en esta segunda inclusión endosimbiótica, aquí se formó entonces el primer eucarionte, ancestro único de todos los pluricelulares. Entonces, después de esta primera eucarionte, la engulló otra bacteria, y entonces se formó la tercera inclusión endosimbiótica. Entonces esta bacteria aerobia engulló a la otra, y entonces esta bacteria que fue engullida empezó a tener función de organelo dentro de la que la engulló. Y pues así fue como se formó el primer eucarionte aeróbico. Bacteria autótrofa dependiente de luz solar y eucarionte fotosintético. Entonces así fue como empezaron primero organelos que aparecieron con la incorporación nucleoplasma de células animales, hongos y plantas. Después,
Con la segunda inclusión endosimbiótica, pues hubo mitocondrias y peroxisomas. Se hizo la tercera inclusión endosimbiótica y de ahí surgieron los plastos y así empezaron a desarrollarse las bacterias hasta como las vemos hoy en día en sus grandes complejidades. Y aquí está pues bien explicado para que lo lean por favor, cómo una bacteria engulle a la otra y la bacteria engullida tiene función de organelo dentro de la bacteria que se le engulló, y de esa manera pues se fueron creando nuevas y nuevas células con nuevas funciones, con nuevos organelos, y así la teoría endosimbiótica. Después vemos el descubrimiento de células con o sin núcleo. Las células con núcleo se les llamó eucariotas, de ahí pues que proviene del término eucaria, bueno, carión o núcleo. Y procariotas pues viene siendo, digamos que es un núcleo no definido. La eucariota, eucaria y carión es que es un núcleo bien definido, y procariota es que es un núcleo que no está bien definido. Sí tiene un núcleo como un nucleolo, pero no está bien definido. Digo nucleoide. O sea, la eucariota tiene un núcleo que está bien definido, y la procariota un nucleoide que es un núcleo que no está bien definido. Vemos aquí la comparación entre células eucariotas y procariotas. Aquí está este esquemita. Los organismos en los que se encuentra, pues las eucariotas en los animales, plantas, hongos y protistas, y las procariotas en el monera, bacterias y arqueobacterias. Organización: en las eucariotas pluricelular, unicelular, y en las procariotas únicamente unicelular. Aquí estamos viendo las diferencias. Ahora, núcleo bien definido, delimitado por membrana, y en las procariotas zona nuclear sin membrana. Aquí es donde yo les digo que es nucleoide. Cromosomas: mayor a un cromosoma, y en las procariotas solamente un cromosoma. Localización de material genético: en el núcleo, y en las procariotas en la zona nuclear o nucleoide. Forma del material genético: en las eucariotas es lineal y en las procariotas es circular. El tamaño: en las eucariotas de 3 a 150 micrómetros, en las procariotas pequeña de 0.5 a 5 micrómetros. Organelos: en las eucariotas bien definidos con membranas propias, en las procariotas solo cuenta con organelos de almacenamiento y ribosomas. En la membrana celular, en las eucariotas es bien definida y funcional, y en las procariotas pues nada más es bien definida, porque algunas no son funcionales. Pared celular: en las eucariotas solo existe en células de plantas, hongos y algas, y en las procariotas presentes en todas. Origen: hace 1500 millones de años evolucionó de las procariotas, y las procariotas hace 3500 millones de años fue el primer tipo de célula. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos las diferencias que hay entre una célula eucariota y una célula procariota, para que lo tengan en cuenta para realizar su trabajo. Esto es importante que también lo lean, por favor, léanlo bien. Aquí esto les explica muy a profundidad en sí de células con o sin núcleo, ¿de acuerdo? Aquí vemos esta imagen, donde aquí vemos a una célula procariota, como en el caso de esta bacteria, el cual pues aquí tiene un flagelo, el cual le otorga movimiento, pili o fimbrias, el cual le ayuda a adherirse a cualquier superficie. Aquí vemos el ADN, de lo que tiene de material genético en el nucleoide. Vemos una cápsula que la recubre, una pared celular, membrana celular también tiene, y el ribosoma. Los ribosomas son varios ribosomas que tienen, que es donde se realiza la constitución de proteínas, ¿sí? En los ribosomas. Es la fábrica de las proteínas. Que claro que pues de ahí es donde previamente surge la expresión genética. De la expresión genética del ADN en el núcleo se va hacia el ribosoma, y es en el ribosoma donde se empiezan a ensamblar aquellos aminoácidos que se unen uno tras otro para formar las proteínas, y de ahí se forman que
enzimas, ahí se forman las hormonas que se requieren en nuestro organismo. Claro que aquí pues estamos hablando de una célula procariota que también tiene ribosomas y pues también tiene sus propias proteínas que está formando. Bueno, sigamos más adelante. Estructura y función de la célula procariota. Aquí viene pues desde el microscopista holandés Anton van Leeuwenhoek observó bacterias y otros microorganismos en 1674, cuando estudiaba una gota de agua de un lago al microscopio. Vemos así como parte de la historia de cómo se descubrió esta célula procariota. Entonces, por favor, vean aquí la célula procariota, ya aquí están las estructuras de la célula procariota y pues para qué sirve cada una de las estructuras de la célula procariota. Veanla bien. Bueno, entonces sigamos adelante. Estos otros párrafos también deben de leerlos. Viene más sobre la explicación de la célula procariota y sus organelos. Aquí vemos que tiene un citoplasma, que es Bueno, tiene un citoplasma que es lo que se encuentra dentro, aquí, dentro de la membrana celular. Esto que está dentro, este liquidito se llama citoplasma. Es donde se encuentra nadando el nucleoide, los ribosomas. ¿Ok? Ahora, la membrana plasmática es lo que rodea la célula. Es como una capa rígida, semipermeable, que deja introducir por difusión simple ciertas sustancias adentro de la bacteria, y pues también la bacteria puede también sacar afuera de la membrana pues cosas que no necesita. También aquí hay varios medios de transporte, como la difusión simple, la difusión facilitada, que es por medio de unos canales que están dentro de la membrana, el cual pues estos canales ayudan a que se facilite que se introduzcan ciertas sustancias que se requieren dentro de la bacteria. O también se encuentra el transporte activo, el cual el transporte activo, como por ejemplo la bomba de potasio, que pues se requiere de ciertos componentes dentro de la membrana para que entren sustancias y salgan sustancias, y así pues se mantenga estable la membrana celular. Bueno, entonces tanto le da así como parte de protección, así como ayuda para el transporte de sustancias dentro y fuera. Esa es la función de la membrana plasmática. Después la pared celular. La mayoría de las células procariotas poseen paredes celulares, que son estructuras extracelulares que rodean completamente a la célula, incluida la membrana plasmática. Son estructuras generalmente compuestas por polisacáridos que le dan rigidez y le sirven de protección, o sea que es más protección hacia la célula con la pared celular. Fimbrias. Un gran número de procariotas contienen unas proyecciones similares a pelos denominadas fimbrias, o también llamadas pilis, que tienen la función de fijación a tejidos o superficies orgánicas. Son estas que ven aquí. Estas cositas se llaman fimbrias. Bueno, aquí dice pilis, que lo pone como algo distinto a las fimbrias. Son proyecciones de forma de pelos que utilizan la fijación entre una célula y otra durante el proceso de reproducción celular, conocida como conjugación. En algunos casos pueden ser empleados como estructuras de locomoción. Ok, entonces miren, no se vayan a confundir. Fimbrias viene siendo como unos pelitos parecidos a los pilis, pero que ayudan para que se puedan adherir a superficies. Ok, y pilis son otros pelitos parecidas a las fimbrias, pero que se utiliza para la fijación entre una célula y otra durante el proceso de reproducción celular, de reproducción sexual, conocida como conjugación. ¿De acuerdo? Entonces, los pilis también son pelitos, pero que ayudan a la célula a juntarse con otra para la reproducción. Y las fimbrias ayudan, que también son pelitos, pero ayudan para que se puedan sujetar o adherir a una superficie. Muy parecidas, pero con diferentes acciones. Ahora los flagelos son los que ayudan para que esta célula procariota pueda moverse. Es este flagelo, esta como colita le ayuda a que pueda moverse de un lado a otro.
Bueno, entonces vamos aquí, sigamos con la célula procariota y la célula eucariota animal. Fíjense cómo tienen aquí, en este esquemita, se ve lo que tienen en común. Todas las dos, tanto la célula procariota como la célula eucariota, tienen núcleo. No es que en la célula eucariota animal, pues es un núcleo bien definido, y en la célula procariota es un nucleoide que no está bien definido. Citoplasma. Ambas tienen citoplasma. En la célula eucariota animal, ahí están el citoplasma dentro de la membrana donde se mueven todos los organelos, como un liquidito donde se mueven los organelos. En la célula procariota también hay un citoplasma, que también ahí se mueven ciertos organelos, como los ribosomas, que es otra de las cosas que tienen en común. Ribosomas están tanto en la célula procariota como en la célula eucariota, que es donde se sintetizan las proteínas previo a la expresión genética. Primero la expresión genética y de ahí se hace la construcción de proteínas uniéndose aminoácido con aminoácido dentro de los ribosomas. Ya después vemos el tema de la expresión genética. Después vemos lo que es membrana plasmática. Ambas tienen membrana plasmática, que es la que ayuda para que pueda la membrana dejar pasar ciertas sustancias que requiere la célula y también salga lo que no, mediante medios de transporte como el transporte activo, el transporte pasivo, difusión facilitada. Y pues también pues tienen, creo que es todo, es núcleo, citoplasma, membrana y ribosomas, ¿de acuerdo? Es lo que tienen en común la célula procariota y la célula eucariota. Núcleo, citoplasma, membrana y ribosomas, para que se lo aprendan de memoria, por favor. Entonces, ya vimos en este esquemita anterior lo que tienen de diferente, las diferencias de las dos, y en otro esquemita de acá, lo que tienen en común estas dos. Y pues ya vimos el tema de cómo está conformada la célula procariota y sus partes y para qué sirve cada una de ellas. Aquí viene cada una de ellas para que lo lean, por favor. Ya en una clase posterior voy a explicar las estructuras de la célula eucariota, animal y vegetal, y pues también para qué sirven sus estructuras. Pero en esta clase solo es la célula procariota. Y pues claro, pues las diferencias y las similitudes que tiene con la célula eucariota, la procariota. Bueno, entonces aquí llegamos a la parte del trabajo que deben de realizar, jóvenes. Aquí, si se fijan, hay un cuadro. Aquí en este cuadro viene tipo de célula, procariota, eucariota. Ya nada más está aquí para que lo completen, ¿sí? Es lo único que deben de hacer, completarlo. Aquí componentes básicos comunes, diferencias estructurales y ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, yo les voy a ayudar con un ejemplo. A ver, componentes básicos comunes de la procariota y eucariota. Bueno, los componentes básicos comunes, acuérdense que son estos, que es núcleo, citoplasma, membrana y ribosomas. Entonces aquí voy a poner de ejemplo el núcleo. Núcleo, que en el caso de la procariota se llama nucleoide, ¿sí? Y en la eucariota, ahí sí es un núcleo bien definido, ¿sí? ¿Qué más? Pues que un citoplasma, ¿sí? ¿Sale? Componente común. Aquí también citoplasma. Y van poniendo estas, núcleo, citoplasma, membrana y ribosomas, ¿de acuerdo? Ya ustedes lo completan, por favor, de la célula procariota y de la célula eucariota, lo que tienen en común, ¿sí? Ahora vamos con las diferencias estructurales. Aquí se encuentra en esta parte de aquí, estas. A ver, vamos a empezar. Diferencia estructural entre la célula eucariota. Por ejemplo, aquí si se fijan, el núcleo, aquí en la procariota también es nucleoide, de tal manera que aquí esto es igual, similar. Entonces esto no lo vamos a poner. Vamos a poner, por ejemplo, cromosoma mayor a 1, procariotas 1, ¿sí? Entonces esta es una diferencia. Vamos a poner aquí diferencias estructurales
cromosoma igual a 1. Y en las células eucariotas es mayor a un cromosoma. Cromosoma mayor a un cromosoma. ¿Sí? Esa es una diferencia estructural. Ahora vamos con otra diferencia. A ver. La pared celular. Vamos a ver. Esta sí se ve clara la diferencia. Procariotas. La pared celular presente en todas. Vamos a poner aquí. Pared celular presente en todas. Vamos a ponerla aquí en puntitos para que, o en viñetas, para que se pueda distinguir una cosa de otra, ¿sí? Para que quede mejor. ¿Sale? Aquí ustedes tienen que poner todos los componentes básicos comunes. Ya les puse dos, ustedes pongan los otros. Bueno, ya lo vamos ordenando. Aquí vamos a ponerlo un poquito más así para que quede mejor. Para que nos dé más espacio. Muy bien, entonces vamos abajo. El cual es, nos quedamos en la diferencia pared celular, presente en todas en las procariotas, y en las eucariotas solo existen células de plantas, hongos y algas. Muy bien, entonces aquí solo existe pared celular en plantas, hongos y algas. Solo existe pared celular en plantas, hongos y algas. Y así van hacia abajo. Si gustan, movemos esta un poco para que no se nos dificulte. Y aquí vamos poniendo así hacia abajo los demás. Pongan todos los componentes comunes de la célula procariota y eucariota. Acuérdense, núcleo, citoplasma, membrana y ribosomas. Y aquí pongan todas las diferencias estructurales que hay. Ya aquí les ayudé con dos, tienen que poner todas. Entonces básense en para que vean las demás, ¿sí? A ver, organismos. Solamente hay eucariotas, animales, plantas, hongos y protistas. En las procariotas únicamente está el monera, bacterias y arqueobacterias. Y ahí está otra diferencia. Otra diferencia, organización. Aquí en eucariotas es pluricelular, unicelular, y en las procariotas únicamente unicelular. ¿Sí? Es otra diferencia. Así las van agregando aquí, por favor. Así como les ayudé con estos ejemplos, aquí van poniendo los demás ejemplos. ¿Sí? Las demás diferencias estructurales. Y a un lado ponemos los ejemplos. ¿Sí? Yo les ayudé con estos dos ejemplos de las diferencias estructurales. Ya ponen ustedes todas, basándose en este esquemita, por favor. ¿De acuerdo? Ahora acá vemos los ejemplos. A ver, ejemplo de una célula procariota. Vamos a ver si leemos aquí, incluso aquí nos dice varios ejemplos. Vamos a ver. Célula procariota. Aquí están poniendo que el microscopista holandés Anton Mallenhof observó bacterias. Bueno, entonces aquí, y ahí vemos una, ¿de acuerdo? Bacterias y arqueobacterias y monera. Bueno, pues entonces pongamos esos ejemplos. Bacterias, esta es una,
con su viñeta. Bacterias. ¿Cuáles? Pues todas. Archaeobacterias. ¿Y dónde más dice aquí? Bacterias, arqueobacterias, monera. Bueno, es el reino monera. Bacterias y arqueobacterias. Bacterias, arqueobacterias. Bacterias y arqueobacterias. ¿Ya está bien? Sí. Bueno. Entonces ya ahí vemos ejemplos. Bacterias, arqueobacterias. Ahora vamos a poner los ejemplos de la eucariota. De células eucariotas. Pues aquí están animales, plantas, hongos y protistas. Todos estos son como ejemplos. Entonces aquí ejemplos. Célula eucariota animal. Todos los animales, ¿no? Entonces célula eucariota animal. Ya ustedes ponen las demás, ¿sí? Como la célula eucariota vegetal, o plantas, que son las células de las plantas, la célula eucariota vegetal, hongos, protistas, ¿de acuerdo? Ahí van poniendo entonces los ejemplos, ¿sí? Y bueno, ya espero que haya quedado claro cómo hacer este cuadro, que es el que deben de entregar como trabajo de esta clase, del día de hoy. De hecho, este trabajo, este material se entrega hoy, antes de las 23:59 horas. Por favor, háganlo rápido, oportunamente, para que se los alcance a revisar. Y pues eso es todo, jóvenes. Que tengan un buen día. Y ya saben que les deseo a todos mucho éxito.